días, señoras diputadas. Buenos días, señores diputados. Vamos a celebrar, tal como estaba anunciado con anterioridad, el pleno extraordinario que tiene por objeto aprobar, si así procede, el plan para la reactivación y reconversión económica de Ceuta, que lleva meses gestionándose, fundamentalmente en nombre del Gobierno, desde la vicepresidencia tercera del mismo, del señor Rontomé, y de acuerdo con lo que hemos hablado tanto en la mesa como en la Junta de Portavoces, este pleno se va a desarrollar siguiendo el procedimiento ordinario previsto por el reglamento para el tratamiento de los puntos que vienen al pleno a propuesta del Gobierno. Es decir, que el ponente del Gobierno tendrá un tiempo de 10 minutos, cada grupo político otros 10 minutos y luego habrá un segundo turno de 5 minutos de manera previa a la votación. Cerrará el mismo ponente que da comienzo a la sesión. Por tanto, se abre la sesión y tiene la palabra el señor Rontomé. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Este pleno extraordinario se celebra precisamente, como ha dicho el presidente de la ciudad, para aprobar, en su caso, si procede, este plan que lleva 10 meses gestándose por diversas circunstancias que ahora entraré a detallar. Este plan surge después de la crisis iniciada a mediados del año pasado, en 2019, la crisis que se inicia con las restricciones comerciales y posteriormente movimiento por parte de las autoridades marroquíes. Eso hace que la ciudad sufra un grave deterioro en uno de sus ejes productivos principales, que es el comercio. Y eso va a tener un impacto muy fuerte sobre la economía de la ciudad. Además de esta circunstancia, que ya surge luego posteriormente la crisis del COVID. Antes de que se dé lugar, que se inicie la crisis del COVID, el Gobierno de la ciudad, con el presidente a la cabeza, pone en marcha este plan. Es un plan que nace en principio para dar respuesta a esa crisis iniciada por los cambios en las políticas fronterizas de Marruecos y que afectan directamente a nuestro sistema económico, que afectan principalmente al comercio de la ciudad y a otros sectores relacionados con ella. Se pone en marcha la elaboración de este plan con la idea principalmente de paliar esa crisis, de buscar otro camino distinto ante la situación que se ha producido. Cuando se ha tenido ya elaborado y presentado este plan, en febrero de este año, pues unos días más tarde, en marzo, se inicia con un decreto de alarma y comienza, padecemos la pandemia que estamos padeciendo todavía. Esto ha hecho que este plan haya tenido que reelaborarse, adaptarse también a esta segunda crisis. Como muy bien explicaba un día la consejera de Hacienda, Crisis Chandiramani, decía que era una crisis sobre otra. Acumulábamos dos crisis superpuestas, la provocada por el problema fronterizo y la provocada por el COVID. Durante este tiempo, desde aquel momento que comenzamos a reelaborar el plan, se contacta con entidades, con los sindicatos, con entidades empresariales y con los grupos políticos también, para recabar su opinión sobre este plan, para recabar también las aportaciones para este plan, que pensamos que es un plan fundamental. ¿Por qué es un plan fundamental? Porque lo que busca es un nuevo modelo de ciudad. Creemos que el modelo anterior, el modelo basado en un comercio relacionado con Marruecos, con el hecho fronterizo, creemos que ese modelo pues ya no va a volver, que ya ha acabado, ha periclitado ese periodo, igual que sucedió en otros momentos de la historia de Ceuta, cuando hubo que modificar la economía, hubo que modificar todo el tejido, cuando acabó, por ejemplo, la economía del bazar y la ciudad tuvo que reinventarse. En este caso creemos que es una situación similar, es decir, condicionantes que hacen que vamos a tener que sacar adelante un nuevo modelo de ciudad.
un paradigma de ciudad distinto basado principalmente en más España y más Europa, para evitar principalmente depender de las decisiones de terceros estados. Eso no quiere decir, esta propuesta de más España y más Europa, no quiere decir que no anhelemos unas buenas relaciones con nuestro vecino marroquí, porque son evidentemente fundamentales para la ciudad. Pero queremos también con este plan, de alguna forma, poder elaborar un modelo que no dependa de decisiones de terceros estados. Este modelo, este plan, se basa principalmente en varias premisas, varios cambios importantes, ¿no? El primero de ellos sería el de desarrollar la economía de forma endógena, es decir, que sea aumentar de alguna forma la productividad, las rentas de los sectores productivos de la ciudad. Sabemos que es una ciudad que tiene un tejido productivo muy poco diversificado y esa es una de las razones por las que este plan apuesta por la diversificación. Este plan apuesta en primer lugar por potenciar los sectores ya existentes, sectores como el comercio, sectores como el turismo, la construcción, en su caso, como viene en este plan, con la aprobación del PGO, para impulsar esos sectores, el puerto como uno de los elementos fundamentales de impulso de esta ciudad, también está recogido en este plan, y otros nuevos sectores productivos que diversificarían nuestro tejido productivo y empresarial, como es la economía digital. Ese sería uno de los elementos fundamentales de este plan, es decir, el desarrollo endógeno de nuestra economía. ¿Cómo se va a hacer ese desarrollo endógeno? Como tienen ustedes en el plan reflejado, a través principalmente de herramientas como el REF, como nuestro régimen económico y fiscal especial, y también con elementos como dentro de lo que permita la ley, pues la contratación o la contratación pública, o también la empleabilidad de ceutíes, de residentes en Ceuta, en aquellos trabajos que los transfronterizos no estén realizando. Esa sería una de las vertientes fundamentales de este plan. La otra sería la de dotar que la ciudad goce de una frontera como tal, es decir, una frontera que sea estable, que sea segura, como nos corresponde como país, como frontera exterior de la Unión Europea. Además de estos dos ejes, que evidentemente, sobre todo el segundo, el que he comentado ahora mismo sobre la frontera, tiene una incidencia en la cuestión de la migración, que hemos hablado hace un momento en el anterior pleno, precisamente de la presión migratoria. Evidentemente, este pleno también incide sobre el control de la inmigración, el que esa frontera sea un control efectivo y real de la frontera de la inmigración. Y, por lo tanto, también, aunque hay quien ha dicho que esto no tiene una incidencia importante en la economía, nosotros creemos que sí tiene una incidencia en la economía de la ciudad. Además de estas propuestas, además de estas líneas de actuación principales, hay otras como, por ejemplo, el facilitar la mayor conexión, aunque estas son medidas más concretas, más limitadas, o la conexión de Ceuta con el resto de España, con la península, para facilitar ese tránsito. Han surgido cuestiones también importantes, como qué vamos a hacer con el Tratado de Schengen, que hemos dejado en el plan, lo hemos dejado a criterio posterior, tras una elaboración, un estudio en profundidad que determine cuáles serían las consecuencias reales de modificar ese tratado, siempre teniendo en cuenta, además, que es algo que es competencia, no es competencia de la ciudad, evidentemente es competencia nacional y de la Unión Europea. Se ha hablado también de tratar la cuestión de la Unión Aduanera. En definitiva, se trata de cambiar de modelo, de un modelo más orientado al desarrollo endógeno, al desarrollo de nuestra economía endógena, a las relaciones con el resto de España y con Europa, y que intente depender lo menos posible de decisiones de terceros. Creemos que es una oportunidad
y, por lo tanto, ante las crisis podemos convertir esta crisis, este problema, este cambio, lo podemos convertir en una oportunidad para que esta ciudad tenga una viabilidad tal y como queremos que tenga la ciudad de Ceuta, una ciudad española y desarrollada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, estamos aquí para discutir, para debatir políticamente sobre un documento que ha sido elaborado por las fuerzas vivas de esta ciudad, por los principales agentes o actores económicos, sociales y políticos, y se ha hecho una apuesta en común con el objetivo de hacer de la necesidad una virtud. Se ha hecho una breve cronología de los hechos por parte del proponente acerca de la situación en la que nos encontramos, efectivamente, poniendo como inicio de la partida el año 2019, donde ya se ve muy agravada la situación económica y también con ese efecto de arrastre social de Ceuta, motivada por el cierre de la frontera a las mercancías. Eso provoca una crisis en el comercio de nuestra ciudad que tiene su efecto de arrastre, por supuesto, en otros sectores y también en el apartado social, laboral, por supuesto, con un número de personas que quedan en el desempleo, no solamente empleo directo afectado, sino también empleo indirecto, como venimos diciendo. Después de esto se produce la situación de la pandemia y, lamentablemente, todo ello pues, ha hecho un cóctel con unas graves consecuencias sanitarias, en primer lugar, económicas y sociales. Llegado a este punto, el planteamiento de generar un documento base de referencia para saber dónde estamos y dónde queremos ir es una condición sine qua non para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Y, sobre todo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, nosotros, este reto del que ha hablado el proponente, nosotros decimos que de la necesidad hay que hacer virtud. De la necesidad hay que hacer virtud. Y de eso es lo que nosotros esperamos de este documento, que de la necesidad se genere realmente ese paradigma del que se habla, ese modelo de ciudad, ese modelo económico que esperamos y estamos esperanzados todos los ceutíes para poder salir de la situación, primero, de crisis sanitaria y después crisis social y económica. Nosotros, desde luego, tenemos que decir que ante este documento, que arrastra más de 140 medidas sobre diferentes planteamientos, propuestas que se han hecho buscando el consenso de todos los actores que han participado en este sentido. Nosotros, este documento que aquí se presenta, no es el que los socialistas hubiésemos deseado, desde luego que no. Aunque sí tenemos que dejar claro que, debido al momento en el que nos encontramos, debemos arrimar el hombro. Todos y todas debemos arrimar el hombro ante la situación que sufre, que padece, lamentablemente, nuestra ciudad. Que, si bien es cierto que sufre las consecuencias de la pandemia, como el resto del país y el resto del mundo, la crisis con Marruecos
no es nueva y las consecuencias ya se estaban padeciendo de tiempo atrás. Pese a ello, el Partido Socialista, el PSOE de Ceuta, ha hecho sus aportaciones a este documento y, además, mantenemos el firme compromiso de seguir aportando medidas, propuestas, soluciones, ampliar, enriquecer el documento en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo en pos para que nadie se quede atrás. Y cuando decimos nadie, nos referimos a ningún colectivo. No se puede quedar atrás ningún colectivo. Hecho que ya hemos demostrado aquí, en este foro, con nuestro apoyo a los expedientes de modificación de créditos que se han traído al Pleno de la Asamblea y también con el apoyo a la aprobación inicial de los presupuestos de la ciudad para el año 2021. El planteamiento de que encontremos el imprescindible y decidido respaldo de quien puede y debe darlo, que es el Gobierno de la Nación y, por supuesto, las Cortes Generales, es una cuestión que hoy en día ya resulta palpable y evidente. Y no solamente con las ayudas recibidas, que ha quedado demostrado, sino hay que tener también en cuenta las que aún están por llegar, por parte del Gobierno de España y que se ha demostrado también la apuesta decidida del Gobierno de la Nación en los presupuestos generales del Estado, donde recogen partidas presupuestarias destinadas a Ceuta. Ahí tenemos que recordar que esos presupuestos del Estado contemplan una inversión total para nuestra ciudad de 30,8 millones de euros, lo que supone un 28% más que en el proyecto de presupuestos generales del Estado del año 2019. Esta cifra incluye una inversión real de 24,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% con respecto al proyecto del año anterior. Y en términos relativos va a suponer 288,8 euros por cada habitante, por cada ceutí. Y eso supone 30 euros por cada ceutí más que la propia media nacional. Ahí está la apuesta decidida y firme del Gobierno de España por Ceuta. Estos presupuestos generales del Estado del año 2021 suponen para Ceuta un volumen de recursos total de 91,9 millones de euros, con un detalle que ya hemos referido aquí con motivo de los presupuestos generales de la ciudad, de la aprobación del documento inicial, en cuanto a inversión, en cuanto a lo que destina el propio Ministerio del Interior, a infraestructura relacionada con la frontera, en cuanto a lo que destina el Ministerio de Cultura y Deporte, en cuanto a lo que está por llegar también de los propios fondos europeos y en cuanto a esas partidas compensatorias que llegan tanto a la ciudad autónoma de Melilla como a la de Ceuta para atender pues, esa bajada que se ha producido en la recaudación por los motivos que antes se han esgrimido aquí y que afectan considerablemente pues, nuestra actividad productiva. En definitiva, tengo que decir que esa pérdida de crecimiento, esa pérdida del valor monetario de los productos y servicios que son producidos en nuestra ciudad a lo largo del año, esa pérdida de Producto Interior Bruto, causada precisamente por esa brusca caída de la actividad económica en nuestra ciudad, motivada en gran parte por ese cierre de la frontera a lo que es las transacciones de mercancía. Incluso ante esta situación, ahí está el Estado, ahí está el Gobierno de España. Es decir, que estamos el Partido Socialista, que ahora mismo está presente junto con Unidas Podemos en el Gobierno de España, estamos con Ceuta, estamos por Ceuta y estamos para Ceuta. Y seguro que el futuro de Ceuta no debe estar pendiente de esas compensaciones que llegan del Estado. Y precisamente también debe focalizarse este documento en ese sentido. El modelo económico que queremos es que cada vez
por lo menos lo que plantea el Partido Socialista, tengamos que depender menos de los fondos que llegan del Estado o de los fondos que van a llegar de Europa, que vienen bien recibidos son por las circunstancias en las que nos encontramos, pero también ese modelo económico que planteamos tiene que mirar en pos a que tengamos ese crecimiento, como ha dicho el proponente, endógeno en nuestra ciudad, pero para ello tenemos que hacer una apuesta decidida por la inversión privada también, no solamente inversión pública. Y ahí sí que la ciudad puede hacer bastante con la atracción de importantes inversiones que lleguen a nuestra ciudad para que se pueda generar un tejido productivo consistente y, sobre todo, para la generación de puestos de trabajo, que son uno de los talones de Aquiles que tiene nuestra ciudad, ese desempleo masivo que ahora es todavía más persistente. Por tanto, tenemos que recordar todos esos esfuerzos hechos por el Gobierno de la Nación hasta ahora con Ceuta y los próximos que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cuanto al documento en sí, pues hay cuestiones que nosotros estamos más de acuerdo y cuestiones que estamos menos de acuerdo. Voy a poner aquí pues una serie de cuestiones con las que no estamos del todo de acuerdo, porque lo que se trata es de contrastar opiniones, valoraciones, planteamientos y propuestas. Nosotros tenemos que decir que en el caso concreto de lo que se plantea en el documento sobre la eliminación o revisión en profundidad sobre esa excepción al Tratado de Schengen, nosotros pensamos desde nuestro punto de vista, nuestra opinión, es una propuesta descabellada y, en todo caso, esto correspondería a una acción del Gobierno de la Nación. Nosotros lo que pedimos, lo que solicitamos es que se estudie con detalle, con cuidado, esa posible eliminación o revisión de esa actual excepción al Tratado de Schengen y hay que cambiar nada más y nada menos, esto supondría cambiar nada más y nada menos que un tratado de la Unión Europea, con todo lo que ello conlleva. También tenemos que poner el dedo en la llaga en el caso de los MENAS. Solo tenemos que decir que ese y el de la inmigración no pueden constituir el argumento de todos los problemas que tiene Ceuta. Imposible. Es que eso cae por su propio peso. La inmigración y los MENAS no pueden ser todos los problemas que tiene Ceuta. Por tanto, no se puede convertir en la justificación de la inacción del Gobierno local durante los últimos 20 años para preparar a Ceuta de cara al futuro. No estamos de acuerdo con esto. Esto no es así. Hay que plantear otras cuestiones y no solamente esa, y que todo el peso caiga sobre el tema de la inmigración y de los MENAS. Eso no es plantear un paradigma de futuro para Ceuta. Nosotros tenemos que decir que hay que hacer un esfuerzo, todo el esfuerzo que sea preciso y adoptar todas las medidas adecuadas para lograr una frontera segura, moderna y bien dotada, que parezca lo que es decir, una de las dos fronteras terrestres en Europa, en África, y que funcione de Europa en África y que funcione como tal, es decir, de una forma eficaz y sin excepciones a las normas establecidas con carácter general para el tránsito de personas y mercancías en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Aquí hay que decir que esto es algo que ya se está haciendo. Y estamos de acuerdo con potenciar la presencia del Estado en nuestra ciudad en cuanto a tener un sector público robusto, mediante un pacto de Estado con una duración, como han planteado los agentes sindicales, de al menos 3 legislaturas. Nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento, porque eso evitaría muchos problemas de cara al futuro y sí podríamos establecer un modelo económico, un modelo de ciudad estable para Ceuta. Entendemos también que son necesarias la instalación en Ceuta de centros de investigación, de laboratorios, instalaciones científicas de cara a la generación de empleo y a la generación de tejido productivo en torno a los mismos. Por eso hay que potenciar la presencia de las universidades en nuestra ciudad y también estamos por apostar claramente por la formación, investigación, pero por supuesto asociada a una formación. Consideramos también necesario que hay que profundizar más en el régimen económico y fiscal especial de nuestra ciudad,
con la intención de aumentar, hasta donde la ley permita, su capacidad para incentivar lo que es la residencia y la localización empresarial. Si bien aquí queremos y tenemos que poner el acento en la búsqueda de fórmulas adecuadas y oportunas a ese régimen económico, medida que ya hemos pedido en múltiples ocasiones en este mismo foro, y el objetivo que nosotros planteamos es mantener ese equilibrio entre fiscalidad y recaudación, que no puede ser que siempre nos acojamos a esa ley de compensación. En cuanto al turismo, pues también hemos planteado nuestras medidas relativas también a plantear ese trayecto que tienen que hacer los potenciales turistas que vienen a nuestra ciudad, que vienen muchos desde la península. Hay que buscar alguna fórmula que pueda ser atractiva para atraerlo a nuestra ciudad. Y, desde luego, eso está en el abaratamiento del precio del billete. Pero hay que hacerlo siempre pensando en que se va a obtener una verdadera rentabilidad. Rentabilidad económica, rentabilidad comercial, rentabilidad turística, rentabilidad social. También tengo que decir que nosotros proponemos trabajar con el Gobierno y las navieras para demostrar que los billetes del barco pueden tener un precio más reducido, tanto para lo que es el residente en nuestra ciudad, para lo que es el visitante. Y sí, hay que poner en valor pues, todo ese trabajo que ha hecho la sociedad Procesa, que ha sido la que ha atendido de una forma bastante importante las necesidades dentro de ese programa de Ceuta Resiste y el Ceuta Resiste 2, que en la última modificación de crédito precisamente el Partido Socialista ha apoyado y que se van a destinar pues, algo más de 3 millones de euros, aparte de lo acordado en el expediente anterior. La Administración, en este sentido, abogamos de que tiene que tener agilidad y no duplicidad. También tenemos que apuntar, y ya voy finalizando, en cuanto al puerto de Ceuta. El puerto de Ceuta, nosotros tenemos nuestra propia propuesta, nuestro propio planteamiento. Voy a dar una pincelada al respecto. Nosotros entendemos que hay que enfocarlo hacia los nuevos flujos comerciales, como puede ser el suministro de gas natural licuado, lo que se conoce con la sigla GNL, ya que se trata de un combustible inodoro e incoloro que no es tóxico ni corrosivo y que no daría problemas tampoco para su transporte. Entendemos que es el combustible futuro para la navegación y este es uno solo de los ejemplos de las múltiples posibilidades de negocio que tiene y debe tener las instalaciones portuarias, que necesitan incidir en la mejora de las mismas, de la estación marítima, que están obsoletas, que es precisamente la entrada a nuestra ciudad de los visitantes, y también hay que poner el acento en los aumentos de calado. En definitiva, en esta primera intervención tengo que decir que también el PSOE presentó en la Cámara Alta, en el Senado, una iniciativa por la que se ha creado una ponencia de estudio que ya está dando sus primeros pasos para tener una imagen real de la situación de Ceuta, con la idea de posteriormente poner en marcha iniciativas y soluciones que permitan, todos unidos, salir de la grave crisis sanitaria, social y económica que padecemos en estos momentos y poder diseñar también ahí en el Senado la Ceuta del futuro. Tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista, ya en la comisión informativa ad hoc que se celebró previa a esta sesión plenaria, donde se tocaba este tema del orden del día, mostramos nuestro apoyo al documento, porque creemos, al igual que en el momento que apoyamos el documento inicial de los presupuestos de la ciudad para el año 2021, creemos que hay que arrimar el hombro, tenemos que estar ahí. Lo he dicho al principio, no es el documento que elaboraría el Partido Socialista, pero aquí se intenta llegar a un documento de consenso en aras a construir ciudad, a construir una Ceuta de cara al futuro y una Ceuta sostenible, con lo que ello supone de cara a las generaciones futuras, a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso el Partido Socialista, en estos momentos de grave dificultad para Ceuta y para los ceutíes, va a apoyar favorablemente este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández.
Señor Verdejo, tiene usted la palabra. En esta ocasión vamos a ser más breves. Como ya avanzamos en la comisión informativa, el grupo Vox va a votar favorablemente a este plan por un futuro más estable y seguro para Ceuta. Antes de adentrarme en el plan, quisiera hacer una muy breve contextualización. Seguimos padeciendo la crisis mundial a causa del virus chino, al que curiosamente la economía china ya ha superado, y en España estamos en una situación límite y no sabemos cómo evolucionará durante los meses de invierno. Según los organismos internacionales, esta crisis repercutirá mayormente en España en comparación con nuestros socios europeos, debido principalmente a las debilidades estructurales en cuanto al turismo y el sector servicios, debilidades que son más destacadas, si caben, en nuestra ciudad, en Ceuta, agravadas por la crisis fronteriza. Una crisis fronteriza que se ha agravado también por un proyecto de gobierno que ha permitido paulatinamente ir haciendo depender a nuestra economía del país vecino, cosa que hemos venido denunciando desde etapas anteriores de la llegada de Vox a esta Asamblea. Para Vox, Ceuta y Melilla son primordiales. Así lo indica nuestro programa, así lo indican las continuas visitas de nuestros líderes nacionales y así lo demuestran las continuas intervenciones en Cortes Generales, defendiendo Ceuta y Melilla por voz de nuestra diputada Teresa López, de nuestra senadora, la excelentísima Yolanda Merelo, que han registrado más de 700 preguntas ante el Gobierno de la Nación. Desde este grupo se ha denunciado continuamente, como ya he dicho, la dependencia económica de la ciudad de Ceuta hacia Marruecos. Dependencia que viene de etapas anteriores y que debemos, entre todos, dejar atrás apostando por vías más constructivas y más estables. ¿Cómo pretendemos deshacernos de esa dependencia y apostar por un futuro más próspero, conectado a la península y a Europa? Lo hemos venido diciendo, medidas como las referentes a la pesca, al pescado, apoyando cofradías de pescadores, apoyando al sector pesquero local, potenciando el turismo nacional, potenciando nuestro puerto como eje de desarrollo económico principal de nuestra ciudad, o aliviando problemas con el DUA y estudiando la posibilidad de una integración en la Unión Aduanera. Por otra parte, también, no menos importante, disminuir las interferencias de las señales de telefonía que intencionadamente Marruecos inunda en Ceuta. Todos los intentos por disminuir esta dependencia económica de Marruecos han sido contestados por el establishment local con acusaciones infundadas de que este grupo, de que Vox, quería perjudicar a la convivencia o a las relaciones internacionales, cuando hablamos de un país, Marruecos, que no reconoce la soberanía española de Ceuta y Melilla. Falsedades que no tienen nada que ver con la postura constructiva y próspera de nuestro grupo parlamentario. Analizando el plan por un futuro más estable y seguro para Ceuta, encontramos que en él vienen expuestas numerosas propuestas que este grupo parlamentario y que este partido lleva haciendo durante ya un largo tiempo. Propuestas presentadas en el Pleno
de esta Asamblea, propuestas de nuestro programa electoral nacional y local, propuestas expuestas en los consejos de administración de los organismos municipales y propuestas e iniciativas en las Cortes Generales por parte de la diputada y la senadora. Como algunos ejemplos a destacar, paquetes de medidas de apoyo al comercio para paliar los efectos de esta crisis transversal, sanitaria y económica. No podemos dejar al comercio atrás, a las pequeñas empresas, a los autónomos, y debemos priorizar toda ayuda económica a este sector por encima de otras redes clientelares y de subvenciones que poco o nada aportan a la prosperidad de nuestra ciudad. Un plan de desarrollo de comercio online, como viene estipulado en el documento, relacionado y a propuesta de Vox en septiembre en este pleno de 2019. El mismo plan habla de potenciar la presencia del Estado en nuestra ciudad, impulsando el sector público. También propuestas de Vox desde antes incluso de nuestra llegada a la Asamblea. Aumentar el personal en defensa, en seguridad, en sanidad, en educación, en justicia y en instituciones penitenciarias. Fijar una posición definitiva acerca de la posible integración de Ceuta en la Unión Aduanera Común. Y aquí, a colación de esto, viene la excepción de Schengen, ante la que, por supuesto, nos oponemos, ya que no creemos que beneficie ni a la economía ni a ningún aspecto de la ciudad. Tenemos que tener una frontera segura del siglo XXI y, insistimos, la frontera de Europa, la frontera de España, no está en el puerto, está en el Tarajal. Procurar, asimismo, aumentar la transparencia, especialmente en la contratación pública, propuesta de septiembre de 2019 acerca de la transparencia en nuestra ciudad, que ya registramos en este pleno. Una frontera digna en cuanto a personal, en cuanto a tecnología, en cuanto a medios, que rompa con esa frontera tan permeable que hemos padecido durante tantísimos años, muestra del desinterés de los paulatinos gobiernos nacionales que hemos padecido. Cubrir las vacantes existentes en la Policía Nacional y la Guardia Civil para que mejore nuestra seguridad tan afectada en los últimos años. Construir una nueva jefatura de la Policía Local. Intervención en el Senado de la excelentísima senadora Yolanda Merelo, peleando por ello en Madrid. Destinar a Ceuta una unidad de la agrupación de tráfico de Guardia Civil. Pregunta de nuestra diputada, la excelentísima Teresa López. Aprovechar al 100% la capacidad del centro penitenciario de Mendizábal. Apoyo que Vox siempre ha ido mostrando hacia las plantillas, hacia el personal importantísimo de las instituciones penitenciarias de Ceuta que trabajan en la ciudad. Establecer en Ceuta un operativo estable y permanente de la UME, propuesta de Vox, registrada, todavía no debatida en esta Asamblea. Culminar el proceso de implantación y despliegue de la nueva oficina judicial, defendida por la excelentísima senadora Yolanda Merelo en Madrid, para beneficio de todos los ceutíes. Y en cuanto a educación y cultura, este plan habla de un proyecto para la mejora educativa en la ciudad, también defendido por la senadora excelentísima Yolanda Merelo en Madrid. Agilizar las obras para la construcción del Centro Educativo del Brul, una reivindicación y una interpelación de Vox en esta Asamblea. Promover las murallas reales como patrimonio de la humanidad, interpelación de Vox en esta Asamblea. Y en medio ambiente, acometer un plan de reforestación y ayer que se cumplan las normativas medioambientales en todas las barriadas de nuestra ciudad, con varias propuestas de Vox en esta Asamblea. Todos estos puntos del plan han sido manifestados y defendidos previamente por Vox, tanto en Ceuta como en Madrid,
en todas las instituciones y en todos los medios de comunicación. Este plan, si no es exclusivamente nuestro, si creemos que puede presentar carencias y no estamos de acuerdo con la absoluta totalidad, sí que podemos estar orgullosos de una buena cantidad de medidas que el Grupo Vox ha ido defendiendo de forma sistemática y constante en todas las instituciones, a través de la Asamblea, a través de nuestro programa electoral, a través de nuestros líderes nacionales y a través de lo que nos sentimos además muy orgullosos de nuestra diputada Teresa López y de nuestra senadora Yolanda Merelo. Por eso y porque queremos que este plan recoge las medidas varias, un buen número de las medidas más importantes que creemos que son necesarias e imprescindibles para el desarrollo independiente y autónomo respecto del Reino de Marruecos para nuestra ciudad. Por todo ello queremos ser coherentes, constructivos, mirar por el futuro, y el Grupo Vox va a votar a favor de este plan, que estamos seguros que repercutirá en beneficio de todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Merche. Tu trabajo aquí, sobre todo en las mañanas de pleno, tiene mucho más mérito que el de algunas otras personas que también están aquí. Bueno, al fin, señor Rontomé, al fin vamos a tratar de este plan de reactivación y de reconversión económica, un plan del que llevamos hablando muchísimo tiempo. Conozco de su esfuerzo, usted sabe que yo digo las cosas claramente, tanto en público como en privado. Este plan, como el portavoz proponente decía, partió en el mes de febrero con unas medidas que eran urgentes para reactivar y atender la mala situación económica de nuestra ciudad y que por diferentes factores, entre los cuales está el haber buscado el consenso que le honra, pues no ha podido ver la luz hasta la fecha. Una propuesta de plan de reactivación y de reconversión económica que no es nuestra propuesta, evidentemente, no es la que desde el MDIC hubiéramos aportado en su integridad, pero que no podemos negar tampoco que hay algunas medidas que hemos presentado, que hemos aportado y que han sido tenidas en cuenta y recogidas dentro de este plan. Ahora bien, dicho ello, me gustaría también pasar a decirles las cuestiones en las que no estamos plenamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Mire, en la introducción, por ejemplo, de este plan que hoy se trae, falta una cuestión que a nosotros nos parece muy importante, casi esencial, y no es otra que la de la autocrítica. Nos parece muy importante que uno reconozca los errores porque es la única forma para poder corregirlos. Y en el documento, pues según ustedes, después de 20 años, parece que no tienen culpa de nada de lo que sucede en Ceuta, que los problemas económicos y sociales que tiene la ciudad se han producido de forma exógena y que en nada ha influido su gestión política para llevarnos al pozo donde nos encontramos. Creemos que un poco de humildad vendría bien a ustedes y, sobre todo, a los ceutís, porque sin admitir la realidad, sin asumir los verdaderos problemas de Ceuta, difícilmente, como digo, podemos cambiarla. Y los ceutís lo que necesitamos es que se nos dé un proyecto de futuro donde las próximas generaciones puedan hacer su vida. Y ahora, en un proceso que, permítanme la expresión, parece el parto de la burra, quieren hacer un totum revolutum con las ideas de unos, los proyectos de otros y los planes del de más allá para crear una falsa expectativa en los ceutís, y esto no es positivo tampoco. En mayo, en plena pandemia, evidentemente,
tuvimos ya sobre la mesa las famosas 140 medidas de febrero, que no son otra cosa al final, para que los ceutíes lo sepan, que los proyectos que se han dejado de hacer durante los 20 años que llevan gestionando la dirección política en nuestra ciudad, aparte de unas cuantas ensoñaciones que aparecen. Si hace 20 años hubieran sabido dónde nos querían llevar, posiblemente ahora ya habríamos adoptado la decisión de integrarnos en la Unión Aduanera o no, y si hubieran seguido las conclusiones del informe ESECA del año 1998, habrían tenido en cuenta también las cuestiones que le digo. Mire, ese informe del 98 dice que coincidimos que los verdaderos problemas que arrastra la economía de Ceuta no son derivados de una situación respecto a la Unión Europea y concretamente de la Unión Aduanera. Ceuta, y cito literalmente, necesita sobre todo un plan de medidas internas para afrontar una serie de objetivos que en este y otros trabajos similares ya han sido claramente definidos. Ese mismo informe del 98 habla de que esta situación perduró hasta principios de los 80, fecha a partir de la cual Marruecos endureció las condiciones para comerciar, lo que supuso un grave perjuicio para los pequeños comerciantes de la ciudad que dependían de las mismas. Ha llovido desde el año 98. Es decir, que ya se sabía que el desarme arancelario de Marruecos, que tenía fecha de realización en 2010, aunque luego se ha alargado en el tiempo, provocaría a largo plazo el endurecimiento de los controles y el cierre definitivo. Sin embargo, el Ejecutivo decide que lo más importante en el plano económico en la legislatura pasada era realizar el paso del Tarajal 2 como única política de desarrollo de futuro de la ciudad. Dicen que hay que mejorar un paso fronterizo de comercio atípico como única fórmula de desarrollo de Ceuta. Ponen ustedes todos los huevos en la cesta del comercio atípico y ahora vienen a quejarse que Marruecos, en defensa de sus intereses económicos, cierra un paso que para ellos es contrabando. Pero ya es surrealista que lo que en mayo eran medidas urgentes se transforman en prioritarias. Ya no deben correr tanta prisa modificar el IPSI importación que llevan ustedes prometiendo a los comerciantes de esta ciudad desde hace 5, 10, 15 años y que solamente han aplicado ustedes a quienes han querido, a los helicópteros, a los yates y a su diésel, al juego y a la publicidad. Para los comerciantes de toda la vida de este pueblo, que son los que han estado manteniendo los empleos de la ciudad, nada. Esa ha sido su política. Tampoco parece urgente aprobar el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana. Su voluntad política en ese sentido pues parece nula para llevarlo a cabo. Ni uno solo de los encargados de Fomento, a pesar de las innumerables promesas y de haberlo intentado algunos, ha sido capaz de sacarlo adelante. Por eso no tienen ya fe en que se aprobará y de urgente ha pasado a ser prioritaria. Tampoco parece urgente la reducción de la presión fiscal. Le hemos propuesto que la subida automática que cada año se realiza a través de una cláusula de la Ordenanza General quede sin efecto, pero no parece interesarles y se la vamos a volver a alegar y vamos a volver a pedir esa congelación para el próximo año. Ahora es prioritario que se incluya Ceuta dentro de los territorios de la Unión Europea para los productos pesqueros. Ya no es urgente, pero sí se aprobó la legislatura pasada una propuesta de este grupo municipal, la adecuación del puerto pesquero a la normativa de la Unión y que todavía estamos esperando que se materialice en algo. Por no hablar de la petición de la frontera inteligente. Tenemos una frontera no del siglo XX, sino del siglo XIX, y ninguno de los dos partidos nacionales, y esto hay que afeárselo a ambos, ha sido capaz de implementar los medios necesarios para tener una frontera del siglo XXI, que es lo que esta ciudad merece. ¿Cuántas veces ha ido a Madrid a pedirlo el señor Vivas? Las mismas que se lo han negado. Y después se habla del compromiso del PP o del PSOE a nivel nacional con este bendito pueblo. Al final resulta que es que si no es por los nacionalistas canarios, que tienen la delicadeza de incluirnos en sus exigencias al Estado, seguiríamos olvidados por parte de ambos partidos, porque sus representantes en las Cortes se convierten en meras marionetas al servicio de los intereses generales de sus partidos. Y en el abandono de las infraestructuras se demuestra
no hay más que hacer una pequeña reflexión. ¿Dónde están esos colegios, esos institutos que tanto se han prometido? Ayer debatíamos sobre ellos en este pleno, los medios sanitarios, los de justicia, los de carreteras, viviendas, puertos, etcétera. La lista se hace interminable. Encima nos quieren vender que la inversión por habitante está 30 euros por arriba de la media española. ¿No debería ser la primera con Melilla, porque la inmensa mayoría de competencias la tiene el Estado? Y luego viene lo que realmente se realiza, que ahí sí somos campeones. Y podemos comprobarlo con datos objetivos en la ejecución presupuestaria, según los datos que publica la Intervención General de la Administración del Estado. Nuestra ciudad, en los datos publicados del 2009 al 2018, es la que menos ha cumplido con los presupuestos. Tan solo se ha realizado el 85,5% de lo previsto. De cada 100 euros que se prometieron, 14,5 ni siquiera han llegado a nuestra ciudad. Mientras que en Madrid se realiza el doble de lo presupuestado, en nuestra ciudad, de cada 100 euros proyectados, 15 se quedan sin llevar a cabo. Es una demostración, un golpe de la cruda realidad, que existen otras comunidades con mayor prioridad para ambos partidos antes que Ceuta o que Melilla. Y si analizamos la inversión media por habitante de esta década de los presupuestos generales del Estado, tanto Ceuta como Melilla se encuentran por debajo de la media nacional. Ocupan el 8º y 9º lugar. Este bajo nivel de inversión provoca que las infraestructuras se encuentren obsoletas, más cuando en Ceuta la mayor inversión del Estado en los últimos años ha sido el nuevo centro penitenciario, que poco cubre las necesidades de los ceutís. La evolución de la inversión media por habitante se encuentra en caída libre, pasando de 220,41 euros en el año 2009 a 47,87 euros por habitante, una reducción del 78,28%, cuando la reducción de la media nacional solamente ha sido de un 44%. Otro dato más que demuestra que hasta ahora la preocupación ha sido inexistente por parte de ambos partidos de implantación nacional y que no ha sido, además, la crisis la que ha provocado la falta de inversión del Estado, sino el olvido, hasta la fecha al menos, de ambos partidos cuando han tenido responsabilidad de gobierno a nivel nacional. Los datos muestran que tanto uno como otro partido poco se han preocupado por sacarnos de nuestra situación actual. Ahí tienen la frontera, que desde mediados del siglo pasado no se efectúa una inversión que la modernice y que la que se está haciendo está estancada. O ese puerto totalmente abandonado, o la sanidad, que a pesar del esfuerzo que realizan los sanitarios en nuestra ciudad, se puede decir que se encuentra en paños menores. O la educación, que como el Estado no invierte, es el Ayuntamiento el que debe pagar las infraestructuras que le corresponden al Ministerio. Por no hablar de ese Palacio de Justicia, que parece más bien la construcción del Escorial. Estos son algunos ejemplos del compromiso de esos partidos con los ceutís. No tienen ninguno. Y esto es importante, que nuestros paisanos lo sepan y estén al tanto de lo mismo. En cuanto cruzan el estrecho, se ponen al servicio de sus partidos, olvidándose de quienes les votaron. Dicen que la crisis económica se debe al cierre de la frontera. La crisis económica que su falta de modelo ha generado viene de muchísimo antes. Los problemas del transporte, del comercio, de la industria, de la construcción, son los mismos que se tenía hace 20 años. Algunos se han acrecentado. Y todo porque ustedes no tienen proyecto para Ceuta, porque han ido cambiando sin sentido, saltando de un proyecto a otro. Y la falta de solución a esos problemas, la falta de un modelo de desarrollo, ha provocado que nuestra sociedad se encuentre en una dualidad, en una mitad con trabajo, que puede soñar con un futuro, con salir adelante día a día, y con otra mitad en riesgo de exclusión social, que ahora además tiene que sufrir la persecución de la ultraderecha desde dentro de las instituciones. Esa es la Ceuta en la que nos encontramos. Quieren colocarnos en una encrucijada, como dicen literalmente en las conclusiones finales de su plan de medidas, en un dilema, como si fuera a escoger uno u otro. Y nosotros, desde el MDIC, no lo entendemos así. Nosotros entendemos que no consiste en darle la espalda a algo, sino en aprovechar lo mejor de ambas opciones. Creemos que no podemos cerrar la puerta a Marruecos, que debemos aprovechar las oportunidades que este país puede ofrecer a nuestro desarrollo
sin olvidar quiénes somos, que formamos parte de España, al margen del abandono al que se nos ha sometido y que también debemos buscar el avance de nuestra economía mirando y mejorando las relaciones con el resto de España y con la Unión Europea, que sin su fondo, por cierto, evidentemente, poco podríamos hacer. No parece muy razonable económicamente cerrar una posible vía de crecimiento por cuestiones ideológicas. Estamos donde estamos, con orgullo, somos la puerta de un continente y debemos utilizar esa posición que tenemos como una fortaleza, como una oportunidad para nuestra economía. Este plan, al final, es la lista, el compendio de lo que ustedes no han hecho en 20 años. En este plan hay medidas que compartimos y otras que no, como la de eliminar la excepción del Tratado Schengen, que entendemos que va contra nuestros propios intereses y que no debería tenerse en cuenta. Y a pesar de que no es nuestro proyecto, existen bastantes propuestas, algunas a iniciativa de nuestro grupo municipal, que están incluidas, como decía al principio, que pueden ser beneficiosas para nuestro desarrollo y que compartiríamos con una mayor definición. Por eso vamos a apoyar este plan, pero al mismo tiempo vamos a mantener un seguimiento del mismo para exigirles en todo momento que cumplan con él por el bien de nuestra ciudad y por el bien del futuro de todos los ceutíes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, se le decía que en este caso nos vamos a quedar solos. De hecho, ya lo estamos, ¿no? Pero no lo digo con regocijo ni por nada, ¿no? Pero creo que es importante dar una visión alternativa al documento. De todos modos, mi planteamiento pretende ser constructivo y pretende, ya viendo el posicionamiento de todos los partidos, ya a sabiendas de que no va a prosperar, yo y nuestro grupo parlamentario va a pedir que se quede esto encima de la mesa, por procurar la unanimidad. Pero ¿y por qué pido que se quede encima de la mesa? Porque nosotros consideramos fundamental, al margen de hablar luego de la visión de ciudad, nosotros consideramos fundamental que este documento se sostenga sobre tres consensos. Un consenso social, un consenso institucional y un consenso con Melilla. Repito, tres consensos. El social, el vicepresidente en este caso sabe, y a mí no me tiene que convencer de eso. Yo sé que usted ha procurado hablar con todo el mundo, ha procurado llegar a acuerdos con todo el mundo, pero en este caso, desgraciadamente, viendo lo que nos jugamos y viendo lo que nos planteamos, no ha llegado a ser suficiente y a mí me parece que no se debería abandonar esa pretensión y ese intento. No se ha alcanzado ese consenso social en la ciudad y, por lo tanto, a mí me parece que eso es básico. Por ejemplo, si consiguiéramos ese consenso, estaría incluido en el documento, que no está incluido en el documento, una red de protección social renovada, moderna, teniendo en cuenta los parámetros que padece la ciudad de Ceuta de pobreza y paro. Al no alcanzar usted un consenso social, esta red nueva, moderna de protección social no está en el documento. Eso nos parece que hay que pelear por incorporarla, llegando a ese consenso social que hoy por hoy no lo tiene usted plenamente. También hablaba de consenso institucional. No me lo tome como una crítica agria porque ya he dicho que mi pretensión es hacer un planteamiento constructivo. ¿Cuál es el consenso institucional? No hay un consenso ni con la delegación del Gobierno ni con el Gobierno de España.
cuando este es un documento y un plan que en la inmensa mayoría, por no decir en el 100% de su efectividad, depende del Gobierno de España. Depende del Gobierno de España. No es un compromiso adquirido por parte del Gobierno de la ciudad de adoptar alguna medida o de hacer algo. Es siempre trasladar al marco de responsabilidad, en este caso del Gobierno de España, las medidas que se tienen que adoptar para Ceuta. Que menos que hablarlo, que consensuarlo, la delegación del Gobierno, con el Ministerio correspondiente o con la presidencia del Gobierno, antes de llegar a esto. Y finalmente, a nosotros nos parece esto crucial. Esto sí que para nosotros es crucial. No se pueden plantear las cosas que se incluyen en el documento sin ir de la mano con Melilla. ¿Alguien cree que puede sacar cosas del calado que se incorporan en el plan sin estar de acuerdo con Melilla? Esto es un error estratégico. Es un error estratégico de planteamiento. Y aquí voy a poner ejemplos. El gobierno de Melilla, el actual gobierno de Melilla, ha dicho que está en contra del planteamiento que ha hecho Ceuta de estudiar o eliminar la excepcionalidad a Schengen. ¿Cómo vamos nosotros ahora a nuestro gobierno a decirle una cosa y el gobierno de Melilla, en idénticas circunstancias a la nuestra, decir lo contrario? A mí me parece que esto deberíamos repensarlo. Yo tengo mi opinión personal respecto a Schengen. A mí me parece que es beneficioso para Ceuta, pero siendo discutible los planteamientos que se hacen sobre Schengen, yo simplemente le digo una cosa a los más críticos con la excepcionalidad. Quitar Schengen, en este caso se lo digo a los señores de Vox, quitar Schengen es hacerle el juego a Marruecos. Hacerle el juego a Marruecos. Eso es hacerle el juego a Marruecos. Fomentar y potenciar su aislamiento hacia nuestra ciudad, que no haya una presencia ni española ni europea en esa frontera y, por lo tanto, ellos se frotarían las manos. Yo esto lo repensaría. Pero repito, es que Melilla no está de acuerdo con nosotros. ¿Cómo vamos a plantear esto nosotros al Gobierno de España o a la Unión Europea? Si es que no están de acuerdo. Luego, y cuando hablo de Melilla, hablo también de la Unión Aduanera. Sí, claro, aquí se ha hablado de la Unión Aduanera, que tampoco queda claro qué queremos hacer con la Unión Aduanera. Primero hay que hacer un recordatorio histórico. Con respecto a la Unión Aduanera, había una comisión mixta, Congreso, Senado, gobernando el PP, gobernando España el PP, en donde se iba a trasladar a la Unión Europea, estudiar, ingresar, lo que fuera, Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. No se ha hecho absolutamente nada. Años de letargo. Entonces, me parece que esto se debe clarificar previamente, antes de aprobar el documento. Y ser valientes. Lo primero que hay que decirle, porque yo he escuchado al portavoz de Vox decir que sí veía bien la Unión Aduanera, que la Unión Aduanera implica una aduana comercial con Marruecos. No sé, pues yo, como ustedes mantienen una fobia cercana a una patología, con todo lo que suponga Marruecos, que sepa usted que eso implica una aduana comercial con Marruecos, que a mí me parece que sería positiva. Porque hablar de la economía de Ceuta sin reconocer... el señor Vivas nos puede dar una clase magistral de esto. El importante peso que tiene el sector público, ya de hoy por hoy, y hablamos de potenciarlo, luego hablaremos de eso. Que eso se puede decidir, esto se lo he dicho al señor Rivas, que podemos decidir que Ceuta sea una ciudad funcionaria y funcionaria. Eso hay que decidirlo, no jugar al malabarismo. Si la economía de Ceuta se sustenta por el sector público. Sí, es que la verdad es que nosotros dependíamos de Marruecos. No sé, eso es no conocer las cuentas. Por lo tanto, hay decisiones previas que no han sido adoptadas. Y a mí me parece que esto vamos sin cuestionar el espíritu y la voluntad del Gobierno, que aquí reconozco, y lo digo públicamente, es buena y positiva. Pero a mí me parece que han pisado
poco de más el acelerador. Creo que se podría sacar de forma unánime. Esa es la voluntad del Grupo Caballa. Pero previamente se tienen que dilucidar varias cosas que nosotros consideramos importantes. Al margen ya de, digamos, la crítica política interna, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, no nos gusta que pues Vox haya dicho públicamente que este es su documento, que en la lucha contra la inmigración ilegal, que yo no sé qué tiene que ver con un plan de reactivación económica, que por esos equilibrios y por intentar sacar el mayor consenso posible se incluye en un documento que no viene a cuento. Me parece que esto no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, eso son cosas que se pueden solventar en la negociación política. Pero hay determinadas cuestiones de peso, que me parece que no han quedado claras. Lo mismo pasa con el régimen económico fiscal, señor Vivas. Es que llama mucho la atención que se contemplen algunas cosas en el plan cuando nosotros teníamos aquí supeditada una decisión reflexiva, la revisión del régimen económico fiscal desde la lealtad institucional, hablando con el Gobierno de España. Tampoco no tenemos ningún tipo de noticia sobre esto. Es que no la hay. Bueno, se hará, señor Vivas, se hará. No tiene que ser eso previo. Yo pregunto nada más. ¿No tenemos que ir conjuntamente con los hermanos melillenses que viven en circunstancias muy similares a las nuestras a la hora de plantear nuestras cosas al Gobierno de España y a la Unión Europea? ¿O nos vamos a tirar al vacío nosotros solos? Entonces nosotros creemos que esto es muy apresurado. Y por lo tanto nosotros, desgraciadamente, no podemos apoyar hoy por hoy el documento, reconociendo la voluntad de su impulsor, reconociendo que incluye cosas buenas, evidentemente, hay 140 medidas. Sería grave decir que ninguna es buena, por favor. Pero a mí me parece que ahí está en juego el modelo de ciudad que queremos y no lo hemos decidido. Que no lo hemos decidido. Yo esto ya lo he dicho, no soy sospechoso de no haberlo dicho. ¿Qué queremos hacer con la ciudad? ¿Queremos que esto se convierta en un paraíso fiscal velado? Que ese es el camino que está cogiendo de momento. Entonces, de momento Ceuta va hacia el paraíso fiscal velado. Y ya veremos, cuando eso se consagre, qué van a opinar nuestros compatriotas, el resto de españoles, que pagan con sus impuestos, y como hemos debatido anteriormente, entre otras cosas, el plus de residencia. Entonces, vamos a ver qué queremos hacer con la ciudad. ¿Queremos ir al Gobierno de España y decirle aquí no se puede hacer nada hacia el sur y por lo tanto esta ciudad tiene que ser de funcionarios y funcionarias? Pues habrá que decirlo. Y habrá funcionarios A, BIP, y habrá funcionarios B, y habrá funcionarios C, pero con todo el mundo con sus necesidades cubiertas. Eso no es, claro, eso no es, eso es ya la muerte de la ciudad. Pero entonces, señor Vivas, si no tenemos claro qué queremos hacer, ¿cómo vamos a aprobar un plan de esta magnitud, en solitario, sin los consensos pertinentes, sin el respaldo del Gobierno de España porque no conocemos su opinión, sin ir de la mano con el Gobierno de Melilla, sin consenso social en la propia ciudad? A mí me parece totalmente apresurado. Pero repito, yo entiendo mi limitadísima representación en esta Asamblea y por lo tanto yo, como demócrata, acataré la decisión que adopte la Asamblea. Pero me parece un error. Pero un error no me parece que es por las prisas. Yo creo que ustedes tienen buena intención. Lo sabe el vicepresidente. Yo con esto he hablado en muchas ocasiones. Reconozco que no he sido muy colaborativo, en el sentido de ha habido reuniones que no he ido, pero me he dado mis emails y he llamado y tal. Pero me parece a mí que nos estamos apresurando y que podemos cometer un error estratégico que no nos ayuda en nada. Nosotros tenemos que poner ya determinados puntos encima de la mesa, ponernos de acuerdo todos, porque eso supone defender este pueblo, defender esta tierra y mirar para arriba. Luego cada uno, el que quiera coger la derecha, que coja la derecha, el que quiera coger la izquierda, que coja la izquierda, y todos contentos. Pero es que esto no está hecho. Esto todavía no está. Por lo tanto, yo, lamentándolo mucho y reiterando mi petición de que quede sobre la mesa, no podré apoyar hoy por hoy este documento. Muchas gracias, señor Mohamed. Merche, desde ahí. No, Merche, muchas gracias, Merche. Va a intervenir
¿Va a intervenir el portavoz? Por si acaso, sí. Muchas gracias. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo de todos los grupos políticos a este plan. Es cierto que aparecen medidas de varios grupos, pero es que eso, es decir, la idea era sobre los pilares fundamentales de este plan, es decir, el desarrollo endógeno y el hecho de más Estado o de garantizar ciertas cuestiones relativas con el Estado. Pues, bueno, dentro de esas líneas generales, cada grupo político ha hecho sus aportaciones. No solamente están las de los grupos políticos, también están las de los sindicatos, también están las de las organizaciones empresariales, también están algunas de colegios profesionales. Es decir, se han recogido muchas iniciativas de distintos ámbitos. Por lo tanto, es lógico que aparezcan en este documento propuestas o líneas de actuación o de trabajo de distintos grupos políticos y entidades. Yo no quiero hacer, simplemente comentarles que es cierto que el cambiar la cuestión de las prioritarias, urgentes, es cierto que en aquel momento yo creo que la pandemia ha hecho que cambiáramos muchas cuestiones y ha hecho que tuviéramos que priorizar algunas sobre otras. Y es cierto que eso ha hecho que cambiar alguna de las medidas o, digamos, el diseño inicial, ¿no? Poco más. Pero es cierto que el Gobierno ha seguido trabajando, incluso en medidas que están recogidas en este plan y que se han llevado a cabo. Por ejemplo, la modificación de la ley del IVA, el artículo 70, que se ha cambiado, se ha modificado para las reglas de localización, que eso ha sido, pues, era una de las cuestiones que estaba dentro del plan y que, ya digo, el Gobierno ha seguido trabajando en alguna de estas líneas. Algunas de ellas también, como el paliar de alguna forma los efectos sobre los pymes o sobre los comercios de la crisis, ¿no? Digamos que todo esto ha sido una sucesión. El plan estaba planteado para un escenario concreto y luego, después de ese escenario concreto, ha ido modificándose debido a la pandemia. Por eso, aunque dice que tenemos que hacer, la señora Ahmed dice que tenemos que hacer autocrítica, no digo que no. Siempre es bueno reconocer los errores o las deficiencias. Lo cierto es que era muy difícil prever tanto la postura de Marruecos desde el verano del año pasado, aunque ya hubo una pequeña indicación de por dónde iban las cosas cuando cerró de forma unilateral la aduana de Melilla, y luego la crisis del COVID, que también nos ha obligado a rehacer y a volver a plantearnos todas estas cuestiones. Ya digo que por parte de este Gobierno no hay ningún problema a la hora de reconocer las cosas que no pueden haberse hecho bien. En cuanto al tema del señor Mohamed Ali, pues que incide mucho sobre el tema de esos dos puntos importantes, que es cierto que son fundamentales, tanto la posible modificación de Schengen como la integración en la Unión Aduanera. Pensamos precisamente, lo que no queríamos precisamente eran prisas. Precisamente lo que no queríamos eran prisas en esa cuestión, porque además no había una opinión pacífica sobre ese extremo. Es decir, no todo el mundo, no todas las personas con las que queríamos, no todas las entidades, no todas las instituciones con las que queríamos llegar a consenso estaban de acuerdo en tomar una postura o en tomar otra. Y por eso el documento se modificó y se introdujo la necesidad de, previamente a tomar una decisión en estas dos cuestiones, tanto en Schengen como en la aduanera, en realizar un estudio en profundidad de cuáles serían las consecuencias a día de hoy. Yo sé que hay estudios anteriores, del año 98, que comentaba el señor Ahmed, pero claro que las circunstancias, evidentemente, son totalmente distintas. La situación socioeconómica, política también, hay que decirlo, la situación política es totalmente distinta. Sería necesario actualizar toda esa información para tomar una decisión adecuada. Por eso se salva en el documento esa cuestión, esas dos cuestiones que son fundamentales para una posterior reflexión y posterior decisión sobre ese tema, cuando sepamos concretamente y de forma efectiva cuáles serían las consecuencias políticas
No olvidemos las consecuencias políticas, sociales y económicas, porque esto no es solamente un plan de un cambio de modelo económico, también es un cambio de modelo de ciudad y, por lo tanto, era necesario tomarlo precisamente con tranquilidad. Por eso, señora Alí, no queríamos precipitarnos. Yo creo que la postura que hemos tomado quizás era la más coherente, el trasladar a posterior decisión cuando tuviéramos toda la información y todas las información necesaria para tomar una decisión que espero que también, cuando se tome esa decisión, sea lo más consensuada posible, ¿no? En cuanto al consenso que comentaba usted con el Gobierno de la Nación, bueno, pues desde el primer momento la delegación de Gobierno tiene conocimiento de este documento y ha estado presente en algunas de las reuniones. Y además, no solamente en el plan en sí, sino que en posteriores negociaciones que hemos tenido con la delegación de Gobierno se han incluido algunas de las propuestas y de las medidas se han incluido dentro de este programa, de este plan, que no estaban previstas en un principio. O sea, que la colaboración con la delegación ha sido total, creo, desde mi punto de vista. Por lo tanto, no creo que le pille sorpresa, ni mucho menos, lo que se está planteando aquí. No creo que la delegación es perfectamente consciente de lo que se plantea. Y en cuanto al tema de Melilla, yo estoy de acuerdo con usted, pero el problema de Melilla, si me ha costado 10 meses llegar a un acuerdo, a un consenso, es cierto que por medio está la pandemia, que ha paralizado en gran parte el trabajo, pero si me ha costado 10 meses consensuar este plan dentro de la propia ciudad, imagínese lo que sería consensuarlo con la ciudad de Melilla. Creo que lo importante es aprobar este plan y en las cuestiones que podamos ponernos de acuerdo con Melilla, llegar a un acuerdo con ellos y poder plantearlas al Estado conjuntamente. Es decir, esto es un plan para Ceuta, pero no eliminamos la posibilidad de llegar a acuerdos con Melilla y plantear iniciativas conjuntas con Melilla. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Claro, es muy fácil poner negro sobre blanco porque el papel todo lo soporta. Lo importante es que este documento pues tenga la trascendencia que en el espíritu, en el fondo, se intenta implantar desde el minuto uno. Lo que nosotros tenemos claro es que aparecen 10 ejes principales, aparecen 141 medidas, de las que se clasifican 23 como prioritarias, donde se toca espacios geográficos que van desde lo local o autonómico hasta lo nacional e internacional, y donde hay asuntos de envergadura que exigirían, efectivamente, como se ha puesto aquí sobre el debate, mayor reflexión, mayor tiempo de maduración e igual compartir con la ciudad hermana de Melilla pues cuáles son sus pensamientos y sus planteamientos sobre esos temas. Llámese uno la Unión Aduanera, llámese otro la excepción al Tratado de Schengen y plantear sobre todo ese conjunto de medidas en los diferentes ámbitos, hasta dónde podemos llegar con el esfuerzo de todo, porque indudablemente para que salga este documento adelante pues se necesita mayoría, que parece que lo va a tener, pero esto es simplemente el primer paso, como se ha dejado aquí entrever, y después tiene que seguir ahondando pues a través del ámbito nacional, llevarlo a las Cortes. De hecho, yo he hecho referencia antes a esa comisión que se va a crear en el seno del Senado y donde se va a trabajar, y ahí se puede también presentar el trabajo que está hecho aquí por parte de la propia Asamblea de Ceuta, donde han intervenido no solamente los grupos políticos, sino esos actores económicos, sociales y también otras administraciones, como aquí se ha apuntado, y en esas ponencias que se van a presentar, pues tratar esos aspectos fundamentales relativos a cuestiones comunes que tenemos con la ciudad autónoma de Melilla, que se pondrá también allí sobre la mesa, relacionados con la conectividad, el transporte y la movilidad, o relacionados con la propia política económica, con temas comunes como el turismo, el comercio y el sector pesquero, o abordar temáticas como el cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad,
incluyendo, por supuesto, también las políticas sociales relacionadas con vivienda, pobreza y trabajo, y también de hablar de otro eje prioritario que también se aborda en el documento, que es la transformación digital. No cabe duda que todas estas cuestiones van a tener su trascendencia en dicha comisión que se ha creado en el Senado y que la ciudad de Ceuta y Melilla harán sus aportaciones. Y, bueno, pues este documento es un documento más para el debate, para generar también soluciones a esta extrapeninsularidad de Ceuta y de Melilla. Sí que es cierto de que una parte importante del documento se basa en solicitar financiación por parte del Estado. Nosotros somos partidarios de ir trabajando en aras al futuro de tener más presencia el sector privado a través de captar inversiones importantes en nuestra ciudad, que se pueda generar un tejido productivo sólido y que no dependa única y exclusivamente esta ciudad del pulmón que supone la Administración pública, o que deje de depender de tanto oxígeno desde ese punto de vista, pero también hay que abrir ese otro pulmón que es el sector privado. Y ahí sí que tengo que decir que una de las cuestiones que están pendientes sobre la propia Administración es el potenciar más el puerto. El puerto creemos que tiene una serie de potencialidades que están sin explotar, que se puede convertir en el verdadero dinamizador de la economía de Ceuta, que tiene muchas posibilidades, y hay que ahondar también, lo digo al Ejecutivo local, sobre ese convenio puerto-ciudad, que a ver cómo se puede dinamizar y se puede potenciar para resolver los problemas que tiene el puerto. También quiero hacer referencia al PEGO, al Plan General de Ordenación Urbana, porque aquí en el fondo de la cuestión es saber qué modelo de ciudad, como se ha dejado sobre la mesa, dicho, y qué modelo económico queremos. Eso es lo importante de este documento, modelo de ciudad y modelo económico queremos para Ceuta. Indudablemente necesitamos el apoyo de la Nación, del Gobierno de la Nación, necesitamos el apoyo del Parlamento, del Congreso de Diputados y del Senado, y de que de la mano vayamos pues a instituciones más altas. Nosotros estamos siempre, lo hemos dicho, por el consenso, lo hemos demostrado y lo venimos demostrando con el apoyo a los dos expedientes de modificación de crédito, con el apoyo al documento inicial de los presupuestos generales de la ciudad de Ceuta para el año 2021, y hemos aportado nuestras propuestas y, sobre todo, en un ambiente azotado por la pandemia y la grave crisis sanitaria, social y económica que padece nuestra ciudad. Nosotros entendemos que es un punto muy serio el que se está tratando hoy aquí, porque estamos hablando del futuro de Ceuta, del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y nosotros sí que tenemos que anteponer ante todo que la salud de los ceutíes es lo primero que tenemos que estar poniendo sobre la mesa, y estamos profundamente preocupados por este tema, porque también en la salud de los ceutíes va el futuro de nuestra ciudad. Decir también que nosotros esperamos y entendemos de que este documento está abierto, que es un documento flexible y que, lógicamente, pues también habrá cosas que caigan por su propio peso, que se pueden llevar a cabo, y otras que serán más difíciles de hacerlo por las controversias o por el propio contexto en el que nos situemos. Indudablemente, todo esto debe venir rodeado del marco institucional adecuado. Las armas las estamos poniendo desde la base, que es, primero, en la ciudad autónoma de Ceuta. Sí, estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Mohamed de compartir experiencias, reflexiones, planteamientos con la ciudad autónoma de Melilla, pero también estoy de acuerdo que este documento debe salir adelante para tener ya una base y para también, pues ya digo, nosotros lo vamos a presentar también, y imagino que vosotros también lo vais a poner sobre la mesa, en esa ponencia que se ha abierto en la comisión correspondiente en el Senado, y a partir de ahí pues construir ciudad, construir Ceuta, construir un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de ciudad. Por tanto, nosotros pues insistimos con el apoyo a este documento y pensamos que tiene que salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser breve porque creo que en nuestra intervención primera ya hemos expuesto nuestro punto de vista de forma amplia y detallada. Simplemente decir que la economía de Ceuta, recalcar que debemos priorizar la inversión
en las familias españolas, en las pymes, en los autónomos y menos en asociaciones de dudoso proceder o en los ya famosos chiringuitos. También decir, y sobre todo por la referencia que nos ha imputado a nosotros el señor Mohamed, nosotros hemos hablado del plan. Yo, cuando usted dice que nuestro grupo tiene una patología con Marruecos, igual es usted el que tiene la patología que cada vez que sale, aunque no toque hablar de Vox, habla de Vox. Céntrese en lo que se tiene que centrar. Entonces, le voy a responder brevemente para quitar sus traumas internos o sus patologías a las cuestiones que usted ha hecho aquí alusión. Respecto a los MENA, claro que los MENA influyen en la economía y influyen en todo. El impacto de la inmigración ilegal influye de forma transversal en la ciudad. Respecto a que quitar la excepción Schengen es hacerle el juego a Marruecos, pues no es que no necesitamos a Marruecos, no lo necesitamos. La idea de este plan es precisamente reforzar esa independencia que tiene la ciudad de Marruecos y que en los últimos años se ha visto mermada. Luego, esa idea que no sé si es que también se nos imputa a nosotros de que tenemos que ir de la mano de Melilla, pues no hay por qué ir de la mano del gobierno de Melilla para ser exacto. Y sí, que Melilla es nuestra ciudad hermana, pero el gobierno de Melilla no es nuestro gobierno hermano. Y respecto a la diferencia de criterio con el gobierno de Melilla, pues en este sentido, muchas de las propuestas, y en concreto la de salir o la de suprimir la excepción del Tratado de Schengen, en este plan sí se lleva razón y el actual gobierno de Melilla, que padecen los melillenses a los que apoyamos y mandamos ánimo, pues no lleva razón. Simplemente pedir al Gobierno que las propuestas que hemos enumerado y al resto de la Asamblea, las propuestas que hemos enumerado en la intervención anterior, que no voy a repetir, y que consideramos que son constructivas y trascendentales para el desarrollo futuro de Ceuta, pues que se conviertan en una realidad lo antes posible y que no queden en papel mojado. Responsabilidad de toda esta Asamblea y principalmente del Gobierno de esta ciudad. Gracias, presidente. Gracias, señor Verdejo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, pues reafirmar, insistir que, como usted sabe, nosotros cuando votamos a favor de alguna propuesta hacemos un seguimiento, llegamos a ser pesados, por lo tanto, ya le adelanto que vamos a ser pesados en exigirle el cumplimiento, vamos a impulsar en todo lo posible, siempre todo lo que sea beneficioso para nuestro pueblo, para nuestra gente, porque a fin de cuentas es de lo que se trata. Ya tocaba, ya lo he dicho en mi anterior intervención, ya tocaba este plan de reconversión y de reactivación económica de nuestra ciudad, porque es imprescindible. Nuestra ciudad pasa por unos momentos tremendamente difíciles, unos momentos que lleva soportando y aguantando durante muchísimos años. Por eso le decía que en 20 años tampoco han hecho ustedes gran cosa y, efectivamente, pues este año parece que, por desgracia, ha venido a ponernos la puntilla final en cuanto al plano económico y en cuanto al sector privado también, y muy especialmente en la parte que afecta a los pequeños comercios, a los pequeños empresarios y empresarias de nuestra ciudad, que son quienes más apoyo necesitan. Y luego, por otro lado, insistirle en que hay que cambiar ese pensamiento de estar en una encrucijada, en tener que tomar una decisión entre una cosa u otra y ver las cosas como una oportunidad. Hay que mirar hacia el norte y hacia el sur. Nos parece que es lo que deberíamos hacer. La posición estratégica en la que estamos es una oportunidad, es una fortaleza, y esa fortaleza tenemos que explotarla para sacar siempre lo mejor para nuestro pueblo, para nuestra tierra, para nosotros que estamos ahora y muy especialmente para las próximas generaciones. Por lo tanto, ya le digo, cuenta usted con nuestro apoyo para todo lo que vaya a ser positivo para Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Muy brevemente, señor presidente, porque yo tampoco me voy a reiterar mucho en mi planteamiento. Para mí es importante que se escenifique que la Asamblea no ha querido dejarlo encima de la mesa. Sobre todo eso reforzará nuestra voluntad, al menos de intentar llegar a un acuerdo, no ha sido posible. Y nosotros
en este caso no queremos ser unos aguafiestas. Nos parece que no se están haciendo las cosas bien. Siendo la intención buena, siendo la intención positiva, creemos que si hiciéramos caso de lo que dice el señor Verdejo, pensar, tan solo pensar que el Gobierno de España o la Unión Europea va a tomar una medida de calado con respecto a Ceuta y con respecto a Melilla ya no es desconocimiento, ya es, no sé, me parece que es vivir en los mundos de Yupi, ¿no? Y por lo tanto, pues debería hacérselo mirar, señor Verdejo. Y por favor, cuando yo le critique no me copie los argumentos. Sea usted más original. Si yo le digo que tiene usted una patología, dígame usted otra cosa, pero yo también tengo una patología, no sé. Siempre le pasa lo mismo, cada vez que le digo algo me repite lo mismo. Yo, el vocabulario, el léxico español, castellano, tiene muchas palabras ahí, búsquela y sea más original. Yo le digo que tiene una patología porque si hacemos un recuento de sus intervenciones, de la de su partido, aquí en el Congreso y en el Senado, seguramente la palabra que más se repita sea Marruecos, marroquí e inmigrante. Seguro. Y si eso es defender los intereses de Ceuta, pues no sé, eso es lo que hacen ustedes en las instituciones. Esas ilustrísimas y excelentísimas han votado, por ejemplo, a una propuesta del PP de defender la singularidad de Ceuta en contra. Han votado en contra de 25 millones de fondo COVID. Hombre, si usted me tira a mí de la lengua, pues yo ya le dije al señor Redondo que cuando tiren ustedes el guante tengan ustedes cuidado, que yo lo recojo siempre. Yo el guante lo recojo. Y entonces ustedes es lo que hacen allí. Hablar de los menas, hablar de los marroquíes, hablar de los inmigrantes, pero poquito soluciones para Ceuta, poquitas. Y cuando salen cosas para Ceuta, votan en contra. Cuando salen cosas para Ceuta, votan en contra. Esto, si no se lo dicen aquí los partidos nacionales, se lo digo yo, que a mí ya ve. Usted conoce a los samuráis. Un samurái cuando ya está herido de muerte, ya le da igual, porque sabe que va a morir. Entonces, claro, lo inteligente es no acercarse a él, porque si te acercas, lo más seguro es que acabes tumbado con él. Acabes tumbado con él. Yo nada más que se lo digo, esto debería usted aprenderlo, sobre todo, debería usted aprenderlo porque yo ya se lo digo, usted tire el guante, que yo se lo recojo siempre. Bueno, terminando algo importante. Yo voy a votar en contra hoy. No gustosamente, señor Rontomé, se lo digo sinceramente, no me satisface votarles en contra. Me parece que la intención era buena, pero me parece que se están haciendo las cosas de forma apresurada y de una forma incorrecta. Me parece que las cosas de calado deben tener más consenso si cabe, más del que usted ha procurado. Le reconozco que usted lo ha procurado, pero tiene que tener más consenso y ya huelga decir lo de ir de la mano de nuestra ciudad hermana. Esto me parece a mí que usted lo entiende, yo sé que usted lo entiende, aunque el señor Verdejo diga que no. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Rontomé, tiene usted la palabra para cerrar el debate. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues nada más que agradecer tanto el voto positivo de los grupos políticos como también sus recomendaciones o sus advertencias, ¿no?, de seguimiento y de que este plan se lleve a cabo, efectivamente, que sea un documento, es abierto, pero también un documento a cumplir. Y bueno, rogarle al señor Samurai que reconsidere su voto en este último momento. Muchas gracias, presidente. Un código muy estimable ese, señor Mohamed, el de los samuráis. Un código muy estimable. Bueno, pues vamos a votar. Señor Mohamed, no me gustaría someter a votación que quede sobre la mesa, pero formalmente es que no, por eso no tengo más remedio. Por tanto, votos a favor de que quede el expediente sobre la mesa. Votos en contra, 22. 22 votos en contra. Vamos a votar ahora la propuesta sobre aprobación del Plan para la Reactivación y Reconversión Económica de Ceuta. ¿Votos a favor? 22. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? Ninguna. Se levanta la sesión.